se verifique si en efecto el segundo debate del COPINA ya concluyó. Con ello, dijo, el documento podría regresar a la Comisión de Niñez. En el uso de la palabra, la asambleísta Paula Cabezas. La normativa relacionada al Código de la Niñez y Adolescencia es una aspiración nacional. Por eso, alrededor de este proyecto de ley se ha generado una enorme expectativa. Sin embargo, es evidente que ese anhelo no se ha cumplido y más bien se reviven situaciones que se creían ya superadas. Incluso tengo la sensación que se ha tomado el código vigente y únicamente se le ha hecho unos ciertos cambios no tan importantes. Me llama la atención, por ejemplo, que pese a que la Constitución reconoce la existencia de los Consejos Nacionales de Igualdad, donde se enmarca justamente el Consejo Intergeneracional, no se lo toma en cuenta. Esto deja en claro que no se ha previsto la articulación con la institucionalidad vigente. El resultado es que se crea nuevamente un Consejo de la Niñez sin considerar el Consejo Intergeneracional. Se crean juntas cantonales de protección de niñez sin considerar asimismo que ahora existen juntas cantonales de protección. Es decir, no se visualiza un diálogo entre lo que se pone en la reforma con lo que ya existe. Tampoco se visualiza una articulación clara con la ley para prevenir y erradicar la violencia de género en contra de las mujeres que en la actualidad toman en cuenta también a niñas y adolescentes. Y se replican cosas en la reforma respecto de la violencia en contra de este grupo poblacional. Mucho menos se puede ver la articulación que debería existir con el COTAD. Si la institucionalidad no funciona, no es un problema de ley. Falta la asignación presupuestaria, es la falta de voluntad política, la falta de capacidad, de liderazgo y de coordinación. Me preocupa también que no se consideren algunas realidades como son las relaciones familiares, que ya no son las de una familia tradicional, señora Presidenta y colegas legisladores. Nada se dice, por ejemplo, por el artículo 130 sobre la familia, tomando en cuenta que conforme a lo señalado por la Corte Constitucional se reconoce el matrimonio de parejas del mismo sexo. Quizás, con mucha suerte, el artículo permita reconocer cosas como el de Satia, casos como el de Satia, pero casos como vientres de alquiler que no tienen una regulación o reproducción asistida no son consideradas en este proyecto de ley. Otro tema que sigue sin considerar la realidad es el tema de la adopción. Sigue manteniéndose un procedimiento sumamente largo y engorroso, con dos aristas, la administrativa y la judicial. Si bien es cierto, se pone que la preferencia serían para niños de 4 años, hay casos de niños recién nacidos abandonados en condiciones precarias, que pese a estar en condición de adoptabilidad, deben esperar muchos años para ser adoptados porque el Estado está concentrado en hacer que esto ocurra a los 4 años. Nada se dice, compañeros legisladores, colegas legisladores, por ejemplo, de la adopción en el vientre, que de pronto sea un tema que escandalice a muchos, pero mientras en este país siguen existiendo voces que rechazan la despenalización del aborto por violación, a pesar de que ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional, no se permite la adopción en el vientre. ¿Qué opciones les estamos dando a esas mujeres y niñas que no quieren o no pueden ser madres? ¿No que había que salvar las 2 vidas? ¿Qué se está haciendo en esos casos? Otro aspecto que me llama la atención es el cambio en el cálculo de las pensiones alimenticias. Si bien es cierto, se consideran las situaciones personales de los progenitores, me preocupa que el día de mañana las pensiones alimenticias sean pensiones de miseria. Al menos con la tabla se garantizaba un ingreso mínimo. Ahora, con el nuevo cálculo, se podría pagar lo que buenamente quede, es decir, volveríamos al régimen que existía antes de la implementación de la tabla, dejando la carga mayor a quien tiene el cuidado de los hijos. Colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, la prioridad deben ser los niños. Asimismo, debo hacer notar
que por un lado se reconoce el derecho a la salud sexual de niñas, niños y adolescentes, pero nada se dice ni se regula sobre la edad mínima de consentimiento sexual. Por un lado les dicen, tienen derecho a tener relaciones sexuales, pueden acceder a métodos anticonceptivos, pero por otro lado nuestro COIP nos dice que hasta 14 años se considera violación, mientras que el Código de la Niñez reconoce como adolescentes a las personas entre 12 y 18 años. Hay muchos cabos sueltos que no están claros, colegas legisladores. Frente a este escenario es importante que se dé una vez por todas en el Ecuador y se plantee cuál misma es la edad mínima para prestar el consentimiento. Este es un debate incómodo, lo sabemos, pero debe darse. Es el momento. Celebro que se recoja la posibilidad de aborto en casos de violación de niñas y adolescentes. Sin embargo, la ley debe considerar los casos en los cuales las niñas no podrían decidir, justamente por la edad que tienen. Las experiencias de otros países, principalmente europeos, recogen que en casos, por ejemplo, de niñas de 10 años embarazadas, se debe practicar el aborto necesariamente porque no es posible que una niña de esa edad pueda ser madre. Además del trauma que ha vivido por la violación, se le exija decidir si quiere o no ser madre. En estos casos, el aborto se lo realiza por un tema estrictamente de salud. Debemos entonces pensar que en esos casos de niñas menores de 12 años, esta lógica debe ser la regla. Caso distinto es en el de las adolescentes. No es lo mismo patria potestad que la tenencia o cuidado. No se considera que son figuras jurídicas distintas. El cuidado puede ser confiado a uno de los dos progenitores. La patria potestad le corresponde a ambos. Esto es una situación básica prevista en el Código Civil hace varios siglos. Finalmente, me preocupan los plazos y tiempos previstos en las disposiciones transitorias porque no son reales, no se van a cumplir. Debe pensarse en plazos más factibles. Colegas legisladores, las reformas legales deben dejar de ser simples respuestas coyunturales. Debemos proponer verdaderos cambios, incorporación de beneficios reales para el grupo de protección prioritario, que en este caso son los niños, niñas y adolescentes. Esto no se debe votar aún. Hay que recoger las observaciones de las organizaciones, de la sociedad civil, para que podamos hacer en realidad un código que vaya de acuerdo a las necesidades actuales, que se modernice el COPINA. Caso contrario, este será un nuevo intento fallido. Gracias, señora presidenta. Colegas legisladores. Escuchamos la intervención.